Hola a todos. Bueno, lo que vamos a tratar es lo que tiene que ver con la transformada de Laplace. En este caso, utilizando lo que tiene que ver con escalón unitario. Entonces, vamos a saber para qué utilizamos lo que tiene que ver con el escalón. O sea, lo que tiene que ver el escalón lo utilizamos cuando vamos a resolver lo que tiene que ver cuando tenemos una función a trozos. Entonces, en este caso tenemos que ut menos a va a estar entre 0 y 1 y t va a estar entre 0a y de mayores a. Entonces tenemos aquí que una función a trozos viene dado por una combinación de funciones. Entonces cada uno de estos va a trabajarse como unas funciones g de t, h de t. Entonces, y esto cuando tenemos estos casos nos va a permitir hacer una combinación y así realizar lo que tiene que ver la función a trozos. Es decir, miremos este pequeño ejemplo donde nos dice que si tenemos esta función a trozos aquí de 5 cuando t es menor a 2, de menos 1 cuando va a estar entre 2 y 5 y 2 cuando t es mayor a 5, nos dice, entonces tenemos dibujado aquí nuestra gráfica a trozos y nosotros nos dice, primero en 5 inicia y cae 6 unidades, por eso dice menos 6u, luego salto 3 unidades hacia arriba, por eso dice más 3 unidades, listo, en menos 6 unidades está aquí cayendo lo que tiene que ver en 2, entonces por eso queda t menos 2, donde t va a ser esto, y en 3 unidades va a subir y entonces queda 5, donde t va a ser menor a 5, porque está subiendo aquí en 5 y está subiendo 3 unidades y por esa razón queda positivo. Entonces vamos a resolver el siguiente ejercicio utilizando lo que tiene que ver con el escalón unitario. En este caso vamos a utilizar lo que tiene que ver las identidades trigonométricas, las transformadas de Laplace, seno, la transformada de t y la transformada de r, y utilizando el teorema de traslación. Este de transformada de r pues va a ser una constante. Entonces, miremos. Nos dice calcular la transformada de la f de t, donde f de t es seno de t, t al cuadrado y t. Nos dan tres funciones. En este caso tenemos una función seno, una cuadrática y una lineal. Y aquí nos dan los límites donde va a estar los trozos. Entonces tenemos que f de t es igual a seno de t, u menos t menos pi, t al cuadrado es igual a t sobre 2pi. Entonces nos están dando los límites que tiene que ver cuando u t menos 2pi, tu t menos 2pi. Entonces tenemos ahí nuestra combinación utilizando lo que tiene que ver con el escalón. Entonces tenemos que seno de t menos seno de tu t menos pi, t al cuadrado, t menos pi. Esto sale de realizar lo que tiene que ver distribuyendo aquí, aplicando lo que tiene que ver la propiedad distributiva. Entonces, listo. Aplicando la transformada de Laplace para seno de t, para t al cuadrado cuando es 2pi y cuando es t menos 2pi. Entonces, si miramos, esto es muy similar al teorema de traslación que tenemos acá. Entonces tenemos que el teorema de traslación dice que cuando una función está multiplicando ut menos a, esto es igual a Euler a la menos as y g de t más a. Entonces en este caso tenemos que t menos pi, pi viene siendo a, entonces ponemos menos Euler a la menos pi s sobre t más pi al cuadrado, t más 2pi al cuadrado y t más 2pi. Entonces resolvemos esto algebraicamente, donde tiene que dice t más pi al cuadrado, t más 2pi al cuadrado, y nos queda esto. Entonces tenemos aquí que t al cuadrado aplicamos lo que tiene que ver con esta transformada de Laplace, que dice que n factorial es Sn más 1. Aplicando eso nos queda que 2 factorial, o sea, el 2 que acompaña aquí elevado a la t, entonces sería S 2 más 1, porque nos dice que n va a ser el exponente que acompaña, más 2pi sobre S sobre 1 más 1, porque t está elevado a la 1, entonces sería 1 más 1, sería 2, y acá arriba iría un 1, sobre la transformada que tiene que ver con pi al cuadrado, que va a estar sobre S. Entonces en este caso tenemos una constante porque pi es un número, entonces aplicamos lo que tiene que ver esta transformada de r, que pues en r lo estamos trabajando como una constante en este caso. Entonces sería 1 sobre s, y entonces como pi sale como una constante sería pi sobre s, pi al cuadrado sobre s. Y así aplicamos para estos también lo mismo. Listo, entonces en este caso tenemos que seno de t más pi. Seno de t más pi, aplicamos lo que tiene que ver esa identidad trigonométrica que nos dice que seno de x más pi es igual a menos seno de x. Entonces tenemos aquí la transformada que nos da menos seno de t y resolvemos lo que tiene que ver
con la transformada de seno. Entonces la transformada de seno viene saliendo por definición. Si queremos verificar, que dice que va a estar de 0 hasta infinito de Euler a la menos dt por f de t. Entonces nos dice que la transformada de seno de t es igual a eso. Resolvemos esa integral aplicando aplicando lo que tiene integración por partes. Evaluamos los límites que nos establecen aquí. Nuevamente aplicamos lo que tiene que ver con integración por partes. Y si miramos, evaluamos otra vez los límites y miramos que esto se parece mucho a lo que está acá. Despejamos esto y nos queda esto, lo cual esto es muy similar a esto. Entonces lo que hacemos es, como nos dice que transformada de seno de t es igual a esto, entonces dice que la transformada de seno de t es igual a esto. Entonces, como miramos, es correcto. Entonces vamos a resolver esto mirando lo que tiene que ver utilizando MATLAB. Entonces en este caso vamos a utilizar esta parte, lo que tiene que ver con resolver vamos a graficar, mejor dicho. Este código nos permite graficar. Entonces, y esta parte de acá nos va a permitir lo que es resolver la transformada de Laplace. En este caso, lo que tiene que ver seno de t por lo que vamos a realizar de la función. Entonces vamos a ejecutar nuestro código y vamos a verificar si el resultado es correcto. Entonces, como vemos, aquí nos dio el resultado. En este caso, 1s al cuadrado, 2s, nos dice que numeral 2 s al cuadrado, pero numeral 2 vale esto. Numeral 1 pues vale esto. Entonces miramos, esto es similar. Es solamente que aquí está algo factorizado. Entonces, si miramos esto, nosotros al descomponer nos va a dar el mismo resultado que teníamos. Si descomponemos eso, nos va a dar el mismo resultado que tenemos en las diapositivas presentadas. Y si descomponemos esto también. Entonces vamos a analizar la gráfica que nos ha dibujado también MATLAB utilizando el código. Si miramos, esta es nuestra función a trozos que nos está dibujando. Y si miramos, vean, nos estaba diciendo que entre 0 y pi nos iba a dibujar una función seno. Y luego hasta 2pi, lo que tiene que ver con la ecuación cuadrática, y 2pi para allá nos iba a dibujar lo que tiene que ver la función lineal. Entonces es correcto, y así hemos dibujado en MATLAB en nuestra función a trozos y también se ha resuelto la transformada de Laplace. Bueno, impulso definido como una fuerza infinita en un tiempo determinado muy pequeño. Es decir, cuando nosotros tenemos un martillo y golpeamos una puntilla, esta va a entrar en contacto en un tiempo muy pequeño, por lo cual la fuerza va a aumentar y luego va a disminuir a cero. Y esto matemáticamente se le conoce como impulso o también como delta de Dirac. Entonces tenemos aquí nuestra gráfica donde si nosotros aplicamos un impulso aquí, entonces miramos, la flechita va hacia arriba. Si nuevamente aplicamos aquí en un impulso, nuevamente aparece esta flechita. Por lo cual, si nosotros aplicamos en un tiempo a partir de 0, entonces se plantea la ecuación que delta Dirac es igual a t menos a Euler a la menos as. Eso nos dice la definición aquí. Entonces, cuando nosotros aplicamos que a viene siendo que el tiempo, es decir, en un tiempo determinado se aplicó el impulso o el toque, lo cual esto es igual a Euler a la menos as, donde esto sale a partir de la definición de aplicando Laplace, que va de las integrales que irían desde 0 hasta un tiempo, hasta infinito. Entonces tenemos el ejemplo de aplicación, el cual tenemos aquí que una masa de 2 kilogramos se acopla a un resorte de constante K igual 10. Si desplazamos la masa 1 metro hacia la derecha y soltamos desde reposo, ¿qué ocurre con el modelo? Si a los 3 segundos, le estamos dando el tiempo, se golpea súbitamente la masa hacia la izquierda, transfiriendo 4 unidades de momento lineal. Entonces tenemos aquí nuestra gráfica. Entonces vamos a darle solución a esto. Partiendo de la definición del modelo del resorte genérico general, nos tenemos que m a la segunda derivada de y, beta es igual a la primera derivada de y, y k es igual a y, igual a f de t. Entonces tenemos que m es igual a la masa, b viene siendo una fuerza que se le podría aplicar al resorte, pero en este caso no especifica el ejercicio, entonces era 0. K viene siendo la constante que nos da el ejercicio. Y f de t viene siendo el impulso, el toque que se le está dando. Es decir, nos están planteando que dice que ocurre el modelo si a los 3 segundos. A los 3 segundos que ocurre durante transfiriendo 4 unidades de momento lineal. 4 unidades de momento lineal. En este caso lleva un signo negativo porque nos está diciendo que esto va hacia la izquierda. Porque habíamos planteado que desplazamos hacia la hacia la derecha. Tenemos otras condiciones donde nos dicen que y sub 0 es igual a 1 y y' de 0 es igual a 0.
Estas son las condiciones. Estos salen a partir de que y0 viene siendo la posición inicial, es decir, trasladamos 1 metro. Y y' de 0 viene siendo 0, ¿por qué? Porque la velocidad partimos desde el reposo. Nos están diciendo que soltamos desde el reposo. Entonces, resolviendo eso por la transformada de la derivada, entonces tenemos que la segunda derivada de y es igual a s al cuadrado f de s menos sy y' sobre 0. Y y de 10y es igual a f de s. Esto se resuelve a partir de la transformada de la segunda, transformada de las derivadas. Listo. Entonces tenemos que, reemplazando esto en nuestra ecuación, tenemos que y' es igual a s al cuadrado más fc menos sy 0, y' de 0 es igual a 10 f de s igual a menos 4 a menos 3s. Este menos 4 a menos 3s, ¿de dónde sale? De aquí, del impulso. ¿Por qué? Porque se había dicho acá que el impulso delta Dirac T menos A es igual a Euler menos AS, que en este caso A viene siendo los 3 segundos y menos 4 pues son las unidades, sale una constante. Listo, Euler a la menos 3s. Despejando a f de c tenemos aquí nuestra decir, el resultado de una transformada de una plaza. Es decir, este es el resultado de una transformada que se ha hallado, porque está en términos de S. Entonces, para llegar a nuestra solución o nuestra ecuación inicial, antes de realizar la transformada, entonces tenemos que aplicar transformada inversa, es decir, vamos a devolvernos. Para realizar la transformada inversa, entonces utilizamos este con el símbolo aquí menos 1. Entonces dice que s al cuadrado es s es igual a s al cuadrado más 5 menos 2 Euler a la menos 3s sobre s al cuadrado más 5. Lo cual esto nos quiere decir de que si miramos este s al cuadrado más 5 es muy parecido al coseno. Y por lo cual k viene siendo 5, k al cuadrado es igual a 5, por lo tanto k es igual a raíz de 5. Entonces el coseno es igual a raíz de 5 por t. Menos Euler a la menos 3s, sacamos el Euler como es una constante, por, miremos, nos queda 2s al cuadrado más 5. Evaluamos esa inversa de 2s al cuadrado más 5. Se parece mucho a lo que tiene que ver con el seno, en este caso. ¿Por qué? Porque tenemos un valor arriba que va a ser 2 y tenemos un 5 acá. Pero nos dice que arriba en el numerador tiene que estar k. Entonces en este caso es diferente, es un 2. Entonces tenemos que evaluar. Entonces tenemos que k es igual al cuadrado es igual a raíz de 5, por lo tanto k es igual a raíz de 5. Entonces, para colocar este raíz de 5 y no alterar la función o lo que está planteado ahí, entonces tenemos que dividirlo también sobre 5. Entonces, por lo tanto, nos viene quedando la transformada inversa de 2s al cuadrado más 5, nos quedaría como 2 sobre raíz de 5 por seno de raíz de 5 sobre t. Si miramos k es igual a raíz de 5 y nos queda seno por t. Listo. Esto se parece mucho a lo que tiene que ver con esta propiedad, que nos dice que la transformada de Laplace es igual a f de t menos a por u sobre t menos a igual a Euler menos as. Esto se parece mucho a esto. Listo. Entonces aplicando este tenemos que 2 sobre raíz de 5, como es una constante, sale por seno de raíz de 5 t menos 3, que vendría siendo la f de t menos a por u t menos 3, que vendría siendo ut menos a. Y aquí nos quedaría planteado nuestra ecuación diferencial original. Entonces vamos a observar si esto aplicando MATLAB nos da el mismo resultado. Entonces abrimos MATLAB y miramos aquí nuestro código. Entonces tenemos aquí, esta parte de acá nos va a permitir dibujar nuestra función original para observar qué es lo que está pasando cuando le hacemos el impulso, el toque. Entonces listo. Y esto nos va a permitir hacer la transformada de inversa para llegar a esto, ¿sí? Entonces listo. Tenemos aquí que para hacer la transformada inversa utilizamos este código y Laplace. Listo, esta es nuestra función y vamos a ejecutar el programa para observar si nos da el mismo resultado. Listo. Entonces, si miramos aquí, este resultado es el mismo, el que nos ha dado en el que nos ha dado en las diapositivas. Entonces, si miramos esta partecita es medio diferente, pero ¿por qué? Porque simplemente aquí lo que hizo fue racionalizar el programa y nos entregó un resultado general, pero en sí es el mismo, solamente que en el programa lo que hizo fue racionalizar.
Ahora vamos a observar la gráfica. Tenemos aquí nuestra gráfica que ha dibujado. Entonces, como se había dicho que se iba a hacer un pequeño impulso, un pequeño toque, entonces ella va a comenzar a venir aquí con la primera función. Pero si observamos, nos dice que a los 3 segundos, mire, a los 3 segundos va a haber un pequeño toque, un pequeño impulso. Y si miramos, mire, gráficamente, también podemos ver aquí que ocurre como una pequeña punta sale, ¿no? Como que cambia, no sigue como venía aquí esta función. Entonces miramos de que gráficamente también podemos ver de que, mire, sí, exactamente cómo se comporta la gráfica cuando a los 3 segundos se hace el impulso. Entonces, si miramos ahí, hemos aplicado lo que tiene que ver el impulso y mirar gráficamente cómo se ve, cómo se comporta cuando ya se le aplica los 3 segundos. Lo cual primero viene con la función que se había planteado acá en las diapositivas, viene con la primera coseno raíz de 5 y luego cambia esto, que es donde ya se hizo el toque a partir de los 3 segundos. Listo, gracias.